avances en temas de la sexualidad. Y bueno, pues a veces todavía siguen con el pleno siglo XXI con temas y tabúes también que, híjole, de repente en la casa no vean esa película porque, híjole, está como muy fuertecita, ¿no? Entonces estos temas, pero vamos a platicar con él para que nos diga la sexualidad, también la educación, la sexualidad en la escuela y en la casa. Chema, ¿cómo estás? Buenos días. Chema, hola Gaby. Buenos días. Y estamos platicando, ¿verdad, Gaby? Sí, sobre todo porque a veces no tomamos en cuenta que se requiere cierta enseñanza y los padres no la aceptamos, ¿verdad? A veces eso pasa. A ver, tenemos que hablar sobre todo de la cuestión de, primero la palabrita, educación. La educación, la palabra significa conducir. Educere es conducir. Entonces se supone en teoría que que cualquier tipo de educación debería llevarte hacia algún lado en específico. Es decir, cuando te educan para leer, para escribir, eso implica que después de un rato tú vas a poder transmitir sonidos a grafías y esas grafías las vas a poder traducir y decir aquí dice tal cosa. Eso es educar, una serie de actos que llevan hacia un fin específico. Ahora, ¿hacia dónde tendría que ir la educación de la sexualidad? Bueno, hacia la felicidad, hacia poder estar bien yo conmigo, con mi sexualidad, y si es tener pareja o no tener pareja, yo ser feliz con lo que yo soy. La sexualidad es una característica inherente al ser humano. No podemos quitarnos nuestra sexualidad, no podemos quitarnos nuestro sexo. El que es niñito desde chiquitito se prende un foco azul en la maternidad y entonces ya empiezan a comprarle pelotas y cosas así. Se prende un foco rosa y empiezan a comprarle muñecas. Esto es que desde ese momento está teniendo sexualidad el niño, la niña. Entonces deberíamos ir conduciendo estas cuestiones hacia que la niña y el niño puedan obtener su felicidad acerca de su propia identificación. Oye, Chema, ¿desde cuándo o cómo inició esta cuestión de que el sexo es malo, de que no te toques, de que no sea una cuestión de felicidad, de que no se plantee de manera correcta y entonces al contrario, se tapa? Se tapa. Fíjate que esto es una cuestión casi desde los años 20 del siglo pasado, en donde la gente empezó a decir, bueno, no se deberían ver estas cosas. Todo viene de la cuestión de la época victoriana en Inglaterra, en donde todo era malo. Si una mujer enseñaba el tobillo... Ay Dios, no, ya me hubieran castigado a mí, ya me hubieran puesto en la hoguera. No, a mi Samantita ya le hubieran cortado la cabeza. Bueno, esa educación acerca de no se debe porque, bueno, lo sexual es pecaminoso y pierde el alma, porque tiene que ver con los placeres corporales que no tienen que ver con mi salvación. Entonces, todo esto hace que la gente empiece a ver el sexo como algo malo, como algo que no está bien mostrarse, que se hace a escondidas. Y entonces pasa que a escondidas, pues bueno, todos nos encerramos en un lugar para hacerlo porque si no, los demás te empiezan a criticar, a lo mejor por envidia. Ajá. A lo mejor bueno, solo por envidia. Eso ni se da, no, Pero bueno, nunca. y esta cuestión de tanto esconderse hizo que por ahí de los 60, 70 que empezaba a haber una ola de educación de la sexualidad. Por cierto, quien empezó aquí en México fue el doctor Juan Luis Álvarez Gassman, que tiene menos de un mes que falleció. Yo me formé con él, era mi amigo. Entonces, él empezó hablando de educación de la sexualidad y lo corrieron de muchas escuelas, y lo corrieron de muchos lugares, y él necio, y él siguió, hasta que en un momento en los años 90 nos invitaron, coincidimos en una conferencia y dijo, yo antes decía que tenía que haber educación de la sexualidad y ahora ya es obligatorio. Es que, Chema, ahora a la fecha, bien dices, todavía seguimos hablando, y todavía los papás y todas las escuelas y todo esto siguen hablando así de no le digas el órgano abajo, o sea, le tienen unos nombres que no los decimos cómo son. Ajá, sí, no, claro. porque nos da, ay, ¿cómo vas a decir eso? Eres una pelada, o sea, ya te toman hasta de pelado. Sí, Bueno, claro. así se llama. La lengua es lengua, el cachete es cachete, el ojo es ojo. Hijos de universitarios, sí. Hijos chiquitos de universitarios que llegan y dicen pene, de repente la maestra, es que no debes decir esas palabras porque sí se llama así, pero no le debes decir así.
Esta cuestión de la educación de la sexualidad tiene precisamente que ver con eso. En la familia deberíamos educar en las emociones, en la emocionalidad, es decir, con el ejemplo, hablar de respeto, hablar de cariño, hablar de amor. Y en la escuela, bueno, los maestros están muy capacitados, ya tienen mucho tiempo de estar capacitándose en cuestiones de hablar y de poder llevar un poco, guiar un poquito a los alumnos cuando tienen inquietudes o cuando dicen palabrotas o cuando imitan cosas que vieron en internet. Que esta es una de las cuestiones importantes. La educación sexual de la casa muchas veces se da por el internet e imagínate lo que están viendo en internet los chavos. No, claro, se desvirtúa la información. Se desvirtúa y completamente. Además la cotejan con el compañerito que a lo mejor tiene menos información que él, entonces se desvirtúa. Pero que tienen que hablar, ¿no? Entonces tienen que hablar los dos y el que está menos informado también, ¿no? ¿Qué pasa cuando alguien no quiere hablar, quiere preguntar al papá o al maestro y entonces es esto, ¿no? Porque estás viendo que al decirlo regaño, antes de ser escuchado. Ahí es donde empieza, en la mente de la persona, en la mente del niñito, del niño, a deformarse toda la cuestión de la sexualidad. Que es, nada más para terminar, para retomar, hace 8 días decía, lo que se ve en la televisión se le debe explicar a los chavos, es actual. Lo que se ve en las telenovelas, o si un niño lo cachan viendo películas 3X, decir, a ver, esto es actuado, esto no es la realidad. Así no es como nos comportamos los seres humanos de común cuando estamos tú y yo hablando, ni siquiera como en las telenovelas. Con eso empezamos a hacer que los muchachos empiecen a entender que hay cosas de la educación de la sexualidad que son para entretención y que otras son para la felicidad. Entonces, con esto, en resumen, los papás tienen que platicar también con sus hijos, platicar de una manera libre. Hay una línea bien marcada entre la libertad y el libertinaje, que yo creo que tenemos que platicarlo más adelante, ¿te parece? Más en otro adelante, tema. Y bueno, pues ahora sí, nos damos una pequeña pausa. Muchísimas gracias. Spot poblano. Y invitamos a todos ustedes para, si tienen talento, mucho talento que seguramente aquí en Puebla y de verdad impresionante, bueno, pues chequen esto, les va a hacer. Es que no me dijeron, te pregunté que si vamos a corte. Cámaras, vámonos para el comedor, por favor.